¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Antes de que entremos de lleno en todo este asunto pues, de las medidas, ¿no? Las propuestas estrella que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez durante este fin de semana y durante los últimos días, también hoy nos hemos levantado con varias encuestas que se refieren a lo que se puede esperar en la Comunidad Valenciana. Hasta ahora, al parecer, pues todas apuntaban a que podría ganar el bloque de derecha, pero ahora dicen que aún así, que aunque el Partido Popular sería el que ganaría esos comicios, se mantendría en el poder gracias a la entrada de Podemos, Chimo Puig, ¿no? ¿Cómo habéis recibido estas encuestas en el Partido Popular o qué valoración hacéis de ellas? Bueno, una cuestión muy importante que la has mencionado es que las encuestas varían mucho en función de porcentajes muy pequeños de cambio en la intención de voto. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que cambia mucho el resultado total de las elecciones en función de si Podemos entra o no entra en el Parlamento valenciano, y lo mismo se podría decir de muchos otros municipios, ¿no? Es que, como sabéis, el mínimo que hay que tener para entrar es del 5%. En los municipios y también en el caso de Valencia, en la Comunidad Valenciana, y entonces Podemos estar entre el 4,9 y el 5,1. Entonces, dependiendo de la encuesta, te da que entra o te da que no entra. Y esto no es exclusivo a Valencia, esto lo estamos viendo en más municipios de España. Yo lo que mejor me conozco es Madrid y lo estamos viendo en Madrid. Entonces, estamos ante unas elecciones que se van a decidir en muchos casos en el último momento. Y el bloque de la derecha se impondrá al bloque de la izquierda por muy pocos votos, y mucho de eso tendrá que ver con esto que acabamos de decir, si algunos de los partidos llegan o no llegan al 5%. Ciudadanos podemos dar por hecho que no van a llegar, yo creo que en prácticamente todos los casos, pero hay otros como Podemos que están ahí. En el caso de la Asamblea de Madrid es así también. Hace 2 años tuvieron un buen resultado y entraron, pero la encuesta de hoy del país, les da que no entran, y eso le daría una mayoría absoluta a la derecha. Bueno, de hecho al PP. En el país le daban mayoría absoluta al PP en la Comunidad de Madrid hoy. Es decir, pero yo no me tomaría esto como una verdad absoluta, insisto. Vamos a ver encuestas que cambian mucho, y yo creo que una de las claves es precisamente esto, que en función de si entra o no entra ciertos partidos, te cambia completamente el resultado. Es cierto que en la Comunidad de Madrid, pues la Asamblea, ¿no? Lo que dicen también estas encuestas es que Isabel Díaz Ayuso, si no entra Podemos, ¿no? Sí que obtendría esa mayoría absoluta. Sin embargo, eso en la Comunidad Valenciana no se plantea. Lo que sí se ve es que si hay una posibilidad de desbancar a la izquierda es mediante un pacto, ¿no? Entre el Partido Popular y Vox. ¿Con qué ojos veríais ese posible acuerdo? Bueno, yo desde luego me cuesta mucho opinar sobre los términos de los acuerdos a los que puedan llegar en otras comunidades autónomas. Esto de Podemos, tienes toda razón, que en principio no se prevé que entre Podemos en la Comunidad Valenciana, pero merece la pena recordar una triquiñuela que intentaron hacer en Valencia y que por suerte no les salió bien. Y es que conforme avanzaba la legislatura y veían que Podemos se estaba implosionando, no tenía una intención de voto suficiente para entrar en la Asamblea Valenciana, en el Parlamento Valenciano, tuvieron la idea de bajar el límite para que entrase Podemos. Tú fíjate, es que estos no se paran en nada. Dijeron, bueno, necesita un 5%. Como no va a conseguir un 5%, pues lo bajamos al 3% y así vemos si pueden entrar. Bueno, al final no les dio tiempo a hacerlo, no han podido hacerlo, pero su intención era esa, es cambiar las reglas para favorecerse electoralmente, y en este caso hubiesen conseguido que entrase Podemos. Todo apunta a que no va a ser así. Esto es algo constante en toda España. Podemos está en un declive, que vistas las declaraciones de sus ministras y sus gestiones de ciertas leyes, pues podemos explicar completamente, y eso al bloque de la izquierda le va a hacer mucho daño. Desde luego que va a estar todo muy reñido, y también pues en sitios como Valencia es de hecho pues, de los que más pendientes tenemos que estar también en las próximas elecciones. Valencia es absolutamente clave. Dime, Percival, que no te he escuchado. No, que simplemente era para reiterar lo que decías tú, que Valencia, dentro de las elecciones autonómicas de dentro de 3 semanas, es de los sitios más importantes. Si hay un cambio en Valencia, eso yo creo que será una buena noticia para la derecha en toda España.
Totalmente. Hablemos de esas propuestas del gobierno de Pedro Sánchez. Una de ellas es que quieren avalar públicamente el 20% de la compra de vivienda a los jóvenes o a familias que tengan hijos. Es una medida, por cierto, que ya se ha aplicado, bueno, que ya se había propuesto por el Partido Popular en otras regiones. También, de hecho, en Castilla y León, si no me equivoco, también ahora mismo se está aplicando ya esa medida en ese gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. ¿Y cómo habéis recibido esta propuesta ahora de Sánchez, que no aporta nada nuevo, ¿no? Porque al parecer el Partido Popular pues ya lo había propuesto? Bueno, yo me he dado la vuelta y mis disculpas por hacerlo porque no queda bien en directo, pero es que ha salido una noticia esta tarde de la valoración de Podemos de esa propuesta de Pedro Sánchez. Y entonces no me acordaba de cómo la describían exactamente, entonces es lo que he mirado. Vale, literalmente no Podemos dice que es infame que Pedro Sánchez haya propuesto que se pueda dar un aval a las hipotecas de los jóvenes que quieran acceder a la compra de una vivienda. Bueno, pues yo creo que esto refleja el deterioro absoluto del gobierno actualmente. Es que se pasan la vida tirándose pullas entre ellos. Efectivamente, como bien has dicho en la introducción, esto es algo que se está haciendo en bastantes partes de España, en Andalucía, en Madrid, en Galicia, en fin, en sitios donde gobierna el PP. Y bueno, es por supuesto que es una ayuda que se puede dar a los jóvenes para adquirir su primera vivienda, ¿no? Si les falta un cierto aval, si les falta una cierta capacidad financiera para comprar un inmueble, ¿por qué no va a poder ayudar la administración a que lo consiga? Bueno, pues esto que parece de sentido común, a Podemos, que recordemos es la mitad del gobierno, le parece infame, insisto, infame. ¿Por qué? Porque dentro de su mentalidad anticapitalista, ocupa de imposición, lo que quieren es no jugar, digamos, al juego capitalista donde la gente tiene que pagar por las cosas que obtiene, sino que hay que ocupar, hay que asegurar por la fuerza que se consiga expropiar a ciertas viviendas para que puedan acceder a ellos a los jóvenes. En fin, es la mentalidad esta de la extrema izquierda, que es que no conciben que un gobierno de izquierdas pueda tener algo que no sea la expropiación o las facilidades a los ocupantes ilegales de las viviendas. En fin, el deterioro del gobierno de España es francamente preocupante, y que estos, a 2 semanas o 3 semanas de las elecciones, estén buscando votos precisamente con este discurso es muy, muy preocupante. Otra muestra de ello, de esa deriva, ¿no?, que ha tomado este gobierno, es la propuesta que también ha hecho Podemos, precisamente, y Ione Belarra en concreto, sobre la creación de una cadena de supermercados públicos denominados precios justos, que ya se han aplicado en otros países como Cuba y Venezuela, con esperado resultado y para nada positivo, ¿no? Bueno, es que vamos camino de tener que pedir una cita previa para comprar una docena de huevos y medio kilo de naranjas. Y me explico con lo que digo con esto. Vamos a ver. Hoy por hoy, ¿cuál es uno de los peores dolores de cabeza que tiene el ciudadano medio para relacionarse con la administración pública? Pues precisamente que no te están dando cita para renovar el DNI, que no te están dando cita para pedir tu pensión o para apuntarte al desempleo, en general en las oficinas de la Seguridad Social. Es decir, que hay un problema gravísimo de acceso a los ciudadanos a los servicios públicos básicos, y en este mismo contexto el genio político de Ione Belarra, lo único que se le ocurre es que sumar a los supermercados a esa galería de administraciones públicas a las que tendrán que acceder los ciudadanos de a pie. Pero vamos a ver, por eso digo que vamos camino de tener que pedir cita previa para comprar huevos y verduras. Pero es que, de verdad, es que no sé en qué mundo viven estos. Aparte de, por supuesto, el argumento del desabastecimiento, de la gestión catastrófica que harían de estos supermercados. Recordemos, por cierto, Correos, oficina, o mejor dicho, empresa pública del gobierno liderada por el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, lleva en lo que llevamos de legislatura más de 1.000 millones de euros en pérdidas. 1.000 millones de euros. Enchufados, muchísimos. Cargos socialistas a paladas. Ahora, capacidad de gestión y pérdidas es, bueno, mejor dicho, y ganancias y beneficios ninguna. Entonces,
vista esa capacidad de gestión de una empresa, en fin, de paquetería y de correos, como podría, en fin, como están teniendo éxito otras, a estos no se les ocurre otra cosa que dar otro ejemplo de capacidad de gestión pública con los supermercados. En fin, francamente, es evidente que lo único que buscan es seguir colocando a gente. Si tuviesen una red de supermercados públicos, les aseguro que tendrían una red de colocados de Podemos, de asesores, de equipo directivo y demás, y por supuesto lo que los españoles tendrían serían desabastecimiento y citas previas que no te permitirían comprar tus leche, verduras y carne hasta dentro de un mes. Y además, fíjate que ha sacado el ejemplo de correos, ¿no? Y también otra de las cosas que han propuesto desde Podemos es la creación de un globo público. Es decir, también otra empresa, ¿no? De envío, ¿no? De reparto, ¿no? Público que ya existe, que por su parte sería, pues el público sería correos, ¿no? Lo que pasa que ellos dicen que, bueno, que es que en este caso no es una cosa instantánea, ¿no? Que puedas hacer la compra, como por ejemplo en Globo, y te la traigan directamente a casa. La verdad que es todo bastante contradictorio. Muchísimas gracias. Espérate. Dime. Un placer. Espérate que no pidan un Zara público. Es que ese es el siguiente paso. Como no tienen suficiente con supermercados, paquetería y demás, ahora ya será las tiendas de ropa y de moda, en particular Zara, que es un ejemplo de empresa mundialmente reconocida. Eso tampoco están de acuerdo. Recordemos que cada 2x3 Podemos está criticando a Mancio Ortega. Bueno, pues ya verás cómo piden también una cadena de moda pública que, en fin, ni me imagino el esperpento que podría ser las prendas diseñadas por Podemos. Con ellos todo es posible. Muchísimas gracias, Percival Manglano, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un placer, hasta pronto.